Tal vez se han dado cuenta últimamente que lo que más se ve en la industria de los videojuegos son remakes o cosas por el estilo. Y bueno, muchos pensarán que no hay tanta creatividad en los videojuegos y que solo buscan repetir lo que funcionó una vez para ver si funciona una segunda vez. Utilizando el arma que toda empresa de videojuegos tiene, llamada la nostalgia. Y bueno, obviamente utilizan eso a su favor, esas horas que tuviste en tu niñez jugando a Crash Bandicoot, Mario, de todo tipo, con tu PlayStation 1, Game Boy o lo que tuvieses. Y bueno, muchos pensarán que esto está dañando a la industria de los videojuegos, y otros pensarán que no lo hace. Así que veremos un poco en profundidad estas dos caras. Pero primero hablaremos qué es lo que es con la nostalgia, o sea, qué es y cómo se ve reflejada en el mundo de los videojuegos, por si acaso si alguien no sabe. Pero antes de empezar con el video, te recuerdo que te puedes suscribir si te gusta todo tipo de contenido sobre videojuegos y darle un pedazo de like si te está gustando. Así que sin más nada que decir, comencemos. Así que, ¿qué es la nostalgia? A ver, sencillo, la nostalgia es un sentimiento de anhelo por un momento del pasado, pero muchas veces no nos damos cuenta que esos momentos los disfrutamos precisamente porque fue en ese momento, por nuestros sentimientos o nuestra manera de pensar en ese momento. Porque coño, como no es mentira, cada uno va cambiando su personalidad, su mentalidad y cómo perciben las cosas. Por eso, en algunos casos, aunque pensemos que quisiéramos estar en ese momento, otra vez no sería lo mismo. Y esto pasa con cosas como la serie. O sea, ¿no le ha pasado que había visto una serie que le gustaba de mucho de niño? Y ya en una época más adulta quisieron volver a verla para recordar buenos momentos y se preguntaron seriamente por qué le gustaba esa serie. Y sí, hablo de la experiencia. Yo quería ver Chowder tranquilamente para recordar ese momento de niñez. Y bueno, me surgieron muchas dudas, sinceramente. Demasiadas dudas. Y bueno, obviamente esto no solo pasa con series, sino también con videojuegos. Así como en ese momento que, bueno, inicias otra vez con Final Fantasy y tienes que jugar desde el 1. O sea, no se puede. Es que no se puede. Es injugable. No se puede. Pero también cabe aclarar que lo que dije de muchas veces nos damos cuenta de que esos momentos los disfrutamos precisamente porque fue en ese momento. Estoy hablando precisamente por cosas como videojuegos o series. Ese tipo de cosas, pues. Obviamente si hablamos de que anhelamos volver a estar en una época donde un pariente o alguien que ya no está, es totalmente normal, o sea, eso no importa la edad o el pensamiento, o sea, siempre disfrutaríamos volver a ese tiempo con esa persona. Así que, recalcando esto, sigamos. Como ya dije con el ejemplo de la serie, en los videojuegos también pasa lo mismo. Hay videojuegos de niños que nos fascinó y de grandes, digamos que ya no tanto. Bueno, obvio, claro que hay excepciones, pues. O sea, yo recuerdo mi primer videojuego de Zelda. Me saltaba todos los diálogos y entonces no tenía ni puta idea de qué hacer, sinceramente. O sea, no me culpen, pues, solo era un niño. Pero por culpa de eso nunca me lo pude pasar. Y bueno, cuando por fin avanzaba, bueno, me quedaba pegado al juego, o sea, me quedaba viciado. Hasta que me volví a quedar atrapado. Y ahí nunca me lo pude pasar. Pero aún así lo disfrutaba. Pero bueno, después ya cuando era adolescente lo volví a jugar, ya leyendo todo y por fin poder pasármelo. O sea, bueno, dejé de ser menos retrasado de lo que soy. Pero aún sigo siendo bastante retrasado, así que evolucioné un poquito nada más. Y bueno, por si les interesa, el juego que yo estaba jugando de Zelda era el de Legend of Zelda Skyward Sword para la Wii. Increíble, ¿eh? O sea, ese fue mi infancia. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay juegos que te pueden gustar de niños y después de grande te pueden gustar incluso más, entendiendo cosas que antes no entendías. O sea, también me pasó con el Resident Evil 4. O sea, yo sinceramente, cuando yo jugué esa vaina de niño, cuando me compraron la PlayStation 2, bueno, yo no pude jugar esa vaina. O sea, me cagaba, me asustaba, me daba miedo. Y no, imagínate ese niño jugando la parte del hospital donde están los regeneradores. No, yo no podía con eso, a mí me daba un infarto, sinceramente. Pero en ese momento de niño, o sea, quitando el miedo y el suspenso que me daba ese bendito juego, no entendía nada. O sea, yo no sabía por qué yo estaba en el pueblo, yo no sabía absolutamente nada. Yo solamente mi cabeza decía, persona que veas, persona que le disparas. O sea, era como GTA, yo era un asesino psicópata en ese momento. Pero lo juego ahora, o sea, estamos hablando del 2005, el juego que salió original, y me fascina, me encanta. Bueno, tampoco es que tenga una historia súper wow, que esto, que lo otro, o sea, tipo un Final Fantasy XVI, no. Tengo una historia bastante cliché, sinceramente, pero igual, me encanta, me fascina, me lo paso muy bien jugándolo, y es un juego que ha envejecido muy bien. Y ese va a ser otro tema que, bueno, hablaremos mucho más adelante de este video, así que quédate. Pero sinceramente, vuelvo a jugar Resident Evil 4 y me fascina. Y lo mejor de todo es que entiendes cosas que no entendías desde pequeño. Y precisamente por ese sentimiento final que dije ahorita, es que las compañías de videojuegos vuelven a traer juegos del pasado. Hijos de puta. O sea, para nada es algo así. Era una hermosa tarde en la compañía de Sony. Chicos, necesitamos nuevos juegos. ¿Alguna idea? ¿Qué tal si creamos un juego innovador nunca antes visto? Yo creo que tenemos
Tienes que pulir nuestra jugabilidad en nuestro próximo juego. Pero si le estoy preguntando mi idea para un videojuego, ¿por qué me están hablando de eso? A ver, tengo una idea. Yo sé que soy un genio, pero no quiero que se sorprendan, ¿vale? Y les aseguro que esto revolucionará el mundo. De hecho, apaguen las cámaras. Hay que evitar que nos robe la idea. Capaz que Microsoft nos robe la idea, ¿eh? Bueno, habla de una vez, pues. Si es mala, te despido, ¿eh? ¿Están preparados, chicos? ¿Qué tal si sacamos un remake de God of War Ragnarok? ¿Qué les parece, eh? Ya, espera, ¿qué? Ya va. Si ese juego salió del año pasado, ¿cómo coño vamos a hacer un remake de un juego que ya está bien como está ahora? ¡Cállate, empleado genérico! No, amigo, es una gran idea. Por eso tú eres empleado genérico y eres un genio. Vamos con eso, es perfecto, te siento de puesto. Incluso, te doy el mío, ahora eres el jefe. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Por favor, apaguen las luces y pongan música triste. A veces no nos damos cuenta cuántas son las personas que se esfuerzan por alcanzar sus sueños, pero la vida le da una paliza. Hay muchos empleados genéricos por el mundo, y eres tú el que hace el cambio. Di no al maltrato de empleado genérico. Bueno, chicos, ahora en el día de hoy les traemos al empleado genérico. ¿Qué quiere decir para el jefe o las personas que te despreciaron en tu trabajo? Bueno, la verdad que decir que perdieron una gran oportunidad de Sony al despedirme. Yo sé que el genio tuvo una gran propuesta. God of War Ragnarok Remake fue un total éxito, pero conseguí un trabajo en Rockstar y le sugerí el GTA Remaster, el Trial Remastered, ese buenísimo que al lector le gusta. Y bueno, ahora soy el empleado del mes y soy millonario. Bueno, gracias señor por decirnos esa bonita historia. Y ahora el aprendizaje del día de hoy es que un empleado genérico... Ya, espérate, ya. Un momento, espera. Tú fuiste el que sugirió el GTA Trilogy Remaster. Bueno, lamentablemente el empleado genérico murió, cayó de las escaleras y bueno, lamentablemente ya no va a haber GTA Trilogy Remaster. Lamentablemente. Sí, es una historia muy triste, sinceramente, una historia muy triste. Así que sigamos con el video. Muchos pueden pensar que los nostalgias solo se ven reflejadas solo en los remakes o remasteres en los videojuegos. Pero ojo, porque también está la explotación de un título. Como títulos como Pokémon, Need for Speed o Call of Duty, FIFA. Todos esos juegos que hacen utilidad de sus títulos para sacar más juegos que saben que van a vender, como Pokémon que se sacan casi el mismo juego todos los años, solo que con un nombre diferente, pero ellos saben que de todas maneras van a vender. Y bueno, lo mismo pasa con Call of Duty, que hace poco sacaron el Modern Warfare 2 usando el mismo nombre que utilizaron hace muchos años atrás, en el 2009, utilizaron la nostalgia para que vendan por el nombre Modern Warfare 2. Y bueno, así es como juegan con la nostalgia, dándote lo mismo con lo que disfrutaste antes, cambiar alguna pequeña cosa y listo, próximo éxito. ¿Verdad, Nintendo? Zelda Tears of the Kingdom, verdad, cierto, sí. En esta parte del video capaz me funan, pero bueno, lo digo y ya está. Y bueno, ese es el caso de explotación de un título. En el caso de los remake remaster es un poco diferente, pero igual al mismo tiempo. Pero bueno, hablemos ahora si es rentable. La verdad que obviamente es rentable. Si no, no lo harían. Pongamos como ejemplo el Resident Evil 4 Remake, que hasta ahora ha vendido 5,4 millones de copias. Y ojo, porque todavía está empezando. Y para mí seguramente, bueno, seguirá creciendo, pero sinceramente creo que el Resident Evil 4 Remake no necesitaba un remake. La verdad es que había envejecido muy bien y con los HD remaster que tenía anteriormente yo creo que eran más que suficiente. Cónchale, el que necesitaba un remake era el Code Verónica. ¿Por qué no le sacan un remake al Code Verónica y dice, pero cómo puedo poner Resident Evil 4 Remake? O sea, capaz que me sacan entre Resident Evil 5 Remake y no me representan en el remake de Code Verónica. De verdad, es que... Ay, Capcom. Y bueno, otro ejemplo sería el último juego de Pokémon en Escarlata y el Pokémon Púrpura, que vendió más de 20 millones de unidades. Y bueno, esto no tiene límite y seguirá, ya que ya no pueden exprimirlo más. Y cuando llegue el momento en que se cansen de estos títulos, los nuevos títulos que saquen y marque una generación serán los próximos a ser explotados. Así que hoy les presento el nuevo Pokémon PC Gamer Corneta Mando. Y será el próximo éxito a $80. No te lo bajo. ¿Qué trae de nuevo? ¿Qué trae de nuevo este Pokémon? Estoy emocionado, ¿qué trae de nuevo? Bueno amigo, no te preocupes porque te lo diré. Lo que trae de nuevo es un nuevo Pikachu de color verde y con la cola de escoba. ¿Qué te parece? O sea, me está vendiendo
juego, que es igual al anterior, que solamente trae un nuevo Pikachu verde con la escoba a $80. ¡Ay! ¡También es! Y bueno, así es como marcas un nuevo éxito. Bueno, ahora siguiendo con el video. Y bueno, al final todo esto sigue porque ellos siguen ganando, consiguiendo ingresos y nosotros obtenemos el juego que buscamos. Así que no hay mucho que pedir. Y bueno chicos, hasta aquí mi plática de esquizofrenia conmigo mismo sobre la nostalgia. Espero que le hayan disfrutado de este video y que si llegaran hasta aquí comenten qué les parece este tema y cuál es su opinión. Y si a alguno de ustedes no le importa caer en el círculo vicioso. Y también comenten Pikachu verde con cola de escoba. A ver cuántos se quedaron hasta el final del video. Por favor, coméntenlo, por favor. Quiero saber cuántos se quedaron al final del video y me dará de mucha ayuda. Bueno, así que, sin más nada que decir, nos vemos el próximo video de nostalgia y de Pikachu con escoba de escobas. Hasta luego. Chao.